Hola, alumnos y alumnas de Estadística y Diseño Experimental. Soy Flavia y en este tutorial voy a resolver un ítem del ejercicio 2 de inferencia estadística. Leo el enunciado, dice, indica el significado de los siguientes intervalos de confianza. Ustedes en el práctico tienen una serie de intervalos de confianza. Yo me traje aquí el primero y voy a resolver este para que les quede como guía y puedan resolver todo el resto. Ustedes todavía no saben calcular los intervalos de confianza, pero la idea de este ejercicio, el objetivo de este ejercicio es que sepan cuál es el significado de un intervalo de confianza y cómo se lee, ¿sí? Entonces, vamos a ver, este es el primer intervalo de confianza. Para saber cómo se lee, ¿sí? Tenemos que identificar cada una de las partes de ese intervalo de confianza. Ustedes en la teoría tienen la siguiente fórmula, ¿sí? En donde tienen un intervalo, ¿sí? Que está entre paréntesis y que está formado por el límite inferior de ese intervalo, el límite superior de ese intervalo, ¿sí? Estos son dos valores numéricos, entre los cuales se encuentra el parámetro poblacional, ¿sí? Esto está designado con la letra griega θ. Esto designa a cualquier parámetro, ¿sí? Es la fórmula general. Nosotros en este caso, por ejemplo, tenemos la media en este ejemplo, pero podemos tener cualquier parámetro poblacional. Los signos mayor o igual y menor o igual, que es la forma correcta. Yo aquí puse mayor y menor porque no los encontré en los símbolos del PowerPoint, pero tendrían que ser, este símbolo tendría que ser mayor o igual y menor o igual, ¿sí? Entonces, bueno, la P de probabilidad es otra parte que tienen en el intervalo y esta letra gamma que es el nivel de confianza, ¿sí? Otra forma de expresar este intervalo es la siguiente, ¿sí? Vean que es exactamente lo mismo, un límite inferior, un límite superior, el parámetro que se encuentra entre esos dos valores y ahora en este caso dice 1 menos alfa. Ese nivel de confianza, ¿sí? Que se designa con la letra gamma, se calcula como 1 menos alfa, ¿sí? Y alfa, ustedes también lo tienen en la teoría, pero se los recuerdo, es el nivel de significancia, ¿sí? Recuerden que el nivel de significancia también estaba asociado, si uno te piensa en el área debajo de una curva, ¿sí? A mi zona de rechazo, ¿sí? Entonces, que podía tomar cualquier valor, en general uno tomaba valores del 1, del 5 o del 10%, ¿sí? O que es lo mismo decir 001, 005 y 01. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos aquí 0,95, quiere decir que mi alfa es 0,05 y mi nivel de confianza 1 menos alfa 0,95, ¿sí? Bueno, entonces también tienen indicado cómo se lee esta expresión, pero lo recuerdo aquí. Esto se lee el intervalo de límites aleatorios, ¿sí? Porque son aleatorios, vienen de una muestra. Límite inferior LI y límite superior LS tiene una probabilidad 1 menos alfa, ¿sí? Un nivel de confianza 1 menos alfa, de contener al parámetro θ, ¿sí? Esta es la forma general de lectura de ese intervalo de confianza y ahora nosotros vamos a ir viendo cómo aplicar eso a diferentes casos particulares, ¿sí? Aquí tenemos este intervalo de confianza. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para poder interpretarlo es ver cuáles son cada una de sus partes, ¿sí? Cuál es su límite inferior, su límite superior, etc. Entonces vamos a ver cómo se hace esto. El límite inferior
del intervalo de confianza, en este caso, es este 25,5, ¿sí? Obviamente que el intervalo, ya sabemos que un intervalo va a estar definido por dos valores, ¿sí? En este caso el límite inferior, y estos valores también están ordenados, y el límite inferior va a ser el menor y el límite superior va a ser el mayor de esos valores, ¿sí? En este caso tenemos aquí el símbolo de la media, entonces sabemos que tenemos aquí la representación de un intervalo de confianza de la media poblacional, ¿sí? Entonces, 25,5 es el límite inferior del intervalo de confianza para la media, ¿sí? 26,7 es el límite superior del intervalo de confianza para la media. ¿Cuál es el parámetro? Ya lo dijimos, pero lo marcamos aquí. El parámetro es la media. ¿Y cuál es el nivel de confianza? El coeficiente de confianza, o nivel de confianza, 0,95. ¿Que de dónde viene este 0,95? De que seleccionamos a priori un nivel de significancia del 5%, ¿sí? O 0,05. Entonces, ¿cómo se lee esto? Ya sabemos que este es el límite inferior, que este es el límite superior, que el parámetro que se encuentra entre estos dos límites es la media y que el coeficiente de confianza es 0,95. Esto se puede leer de la siguiente manera. El intervalo de 25,5 y 26,7 tiene un 0,95 de probabilidad de contener a la media poblacional mu. ¿Sí? Esa es una forma de expresarlo. Y otra forma es, muchos pueden utilizar este 0,95, este coeficiente de confianza, expresarlo en porcentaje, ¿sí? Entonces, ahí podemos decir que el valor de la media poblacional, mu, se encuentra entre mis dos límites, entre 25,5 y 26,7, con un 95% de confianza, ¿sí? Entonces, esto en definitiva, ¿qué quiere decir? Que ahora yo con una muestra puedo calcular un intervalo que tenga cierta probabilidad de contener a mi parámetro, ¿sí? Entonces, en este caso, la probabilidad es 0,95. ¿Y por qué defino este 0,95? Esto es algo que uno define a priori, ¿sí? Uno define su nivel de significancia, ese alfa, ¿sí? De 0,05, y eso en definitiva lo que yo estoy decidiendo o definiendo a priori es el riesgo de producir, ¿sí? Un intervalo de confianza que no contenga al verdadero parámetro real, ¿sí? En este caso, el riesgo de producir un intervalo que no contenga a mi media es de 0,05 o del 5%, ¿sí? ¿Por qué? Porque mi nivel de confianza es de 0,95. En definitiva, ¿cómo podemos leer este intervalo o cómo podemos interpretar este intervalo? De cualquiera de estas dos maneras. Como probabilidad, o sea, el intervalo de 25,5 y 26,7 tiene una probabilidad de 0,95 de contener a la media poblacional, o como un porcentaje. Podemos decir, la media poblacional se encuentra entre 25,5 y 26,7 con un nivel de confianza del 95%, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las variantes que van a encontrar ustedes en el ejercicio? Pueden tener diferentes coeficientes de confianza, ¿sí? Que obviamente van a estar asociados a diferentes niveles de significancia. Van a tener seguro diferentes límites inferiores y superiores y pueden tener cualquier parámetro poblacional, ¿sí? Pero la lectura y la interpretación de los intervalos de confianza
va a ser la misma. Bueno, espero que les sirva. Cualquier consulta pueden escribirnos a mi correo o al de Fabricio. Saludos. Y en este tutorial voy a resolver algunos ítems del ejercicio 4 del trabajo práctico de inferencia estadística. En este ejercicio les damos, ahí planteada así, una serie de hipótesis nulas y para cada una de ellas les pedimos que indiquen la correspondiente hipótesis alternativa, luego que identifiquen el tipo de prueba, ¿sí? Si es una prueba bilateral o unilateral hacia la izquierda o a la derecha, y que grafiquen las zonas de rechazo y de no rechazo de la hipótesis nula, ¿sí? Bueno, aquí tenemos una serie de hipótesis nulas, ya están enunciadas. Fíjense que la hipótesis nula se simboliza, ¿sí?, con esta letra H0 y tenemos en este caso 5 hipótesis, ¿sí? La primera, la media es igual a 0, la segunda, la media es menor o igual a 5, la tercera, en vez de estar expresada con símbolos, tenemos el enunciado, ¿sí? El contenido medio de fenobarbital en una marca de comprimidos es de 100 miligramos. La cuarta dice la media es igual a 230. Y la quinta, la media es mayor o igual a 10, ¿sí? Para hacer este ejercicio les recomiendo leer la teoría, pero lo que tienen que saber es que la hipótesis nula es la hipótesis que se somete a prueba, ¿sí? Es una afirmación que yo de momento no sé si es cierta o es falsa, ¿sí? Es una hipótesis que voy a someter a prueba y que en función de esa prueba yo voy a saber si se rechaza o no se rechaza. Bueno, vamos a ir viendo algunos ejemplos, no los voy a resolver todos, por ejemplo el primero es muy sencillo, media igual a 0, así que ese se los dejo, incluso en el teórico tienen este tipo de hipótesis planteada, tal cual, se los dejo para que lo resuelvan ustedes. Vamos a ir al ítem 2, ¿sí? Que dice la hipótesis nula, la media es menor o igual a 5, ¿sí? Bueno, esa es mi hipótesis nula. Lo primero que tengo que hacer en este caso es indicar la hipótesis alternativa, ¿sí? La hipótesis alternativa es aquella hipótesis que yo voy a tomar como cierta en caso que la nula sea falsa, ¿sí? En caso que yo rechace esta hipótesis nula. Entonces, si mi hipótesis nula dice que mi media es menor o igual a 5, la hipótesis alternativa tiene que decir lo contrario, ¿sí? O sea, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa son mutuamente excluyentes. Nada que esté en la hipótesis nula puede estar en la alternativa, ¿sí? Y viceversa. Entonces, si la nula dice media menor o igual a 5, la alternativa tiene que decir que la media es mayor a 5, ¿sí? Fíjense, la alternativa se simboliza como H sub 1, ¿sí? Bueno, entonces aquí tenemos mis dos hipótesis, mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa. Son mutuamente excluyentes, ¿sí? La igualdad se expresa en la hipótesis nula, ¿sí? Esta es la forma correcta de expresarla, que el igual esté en la nula. Digo el igual en este caso porque la media es menor o igual a 5. Y fíjense que son exhaustivas, ¿sí? O sea que no hay ningún resultado que pueda estar por fuera de estas hipótesis, ¿sí? O mi media es menor o igual a 5 o es mayor a 5, ¿sí? No hay otro resultado posible. Entonces, la hipótesis sobre la que trabaja siempre el investigador es la hipótesis nula. Entonces, esto me va a definir mi hipótesis nula, me va a dar como resultado la hipótesis alternativa, el tipo de prueba y mi zona de rechazo y de no rechazo. Así que antes de indicar el tipo de prueba,
a mí me gustaría mostrarles aquí para que ustedes se vayan acostumbrando también a graficar, ¿sí? Cada vez que hacen un planteo de hipótesis, su zona de rechazo y de no rechazo, y de ahí automáticamente va a salir el tipo de prueba que es, ¿sí? Fíjense, si mi hipótesis nula dice que la media es menor o igual a 5, ¿sí? Mi zona de rechazo, yo rechazaría esa hipótesis si mi media es significativamente mayor a 5, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a estar mi zona de rechazo? Hacia el lado de los mayores, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la zona de rechazo de la hipótesis nula, ¿sí? Entonces yo planteo, mi media es menor o igual a 5, ¿sí? Entonces todos los valores que sean menores o igual a 5 van a estar en esa zona de no rechazo de la hipótesis nula, y mi zona de rechazo va a ser para aquellos valores, ¿sí?, que me estén diciendo que mi media es significativamente mayor a 5. Entonces van a estar, mi zona de rechazo va a estar en este área, ¿sí?, en el área positiva de la curva. Entonces, ¿cómo se denomina este tipo de prueba? Prueba unilateral, ¿sí?, porque tiene una sola cola. Esto también me lo están indicando los signos mayor y menor. Unilateral a la derecha. ¿Por qué a la derecha? Porque mi zona de rechazo se encuentra a la derecha, ¿sí? Ustedes cada vez que planteen una hipótesis, ¿sí?, primero fijarse este tipo de cosas, que sean mutuamente excluyentes, que la igualdad esté en la nula, ¿sí? Además, tienen que tener en cuenta que su hipótesis nula sea coherente con el gráfico que tienen, ¿sí?, con la zona de rechazo que ustedes plantean. Entonces, en este caso, tenemos hipótesis nula y alternativa enunciada, zona de rechazo hacia la derecha, es una prueba unilateral a la derecha. Vamos a ver otro ejemplo, el ítem 3, ¿sí?, que estaba enunciado como un enunciado, sino con símbolos. Dice, el contenido medio de fenobarbital en una marca de comprimidos es de 100 miligramos. Eso es lo mismo que decir que el contenido medio es igual a 100 miligramos o que la media de fenobarbital es igual a 100 miligramos, ¿sí? O sea, otra forma de expresar esa hipótesis nula es la siguiente. Si ustedes el enunciado lo pueden expresar como símbolos, ¿sí?, si quieren. Entonces, en este caso tenemos nuestra H0, que dice que la media es igual a 100 miligramos y es mi hipótesis nula. Esto es exactamente lo mismo que esto. Ahora, vamos a plantear la hipótesis alternativa, ¿sí? La hipótesis alternativa tiene que ser mutuamente excluyente, o sea, tiene que contener todo lo que no sea igual a 100. Entonces, ¿cuál va a ser el símbolo que utilicemos en la hipótesis alternativa? El de diferente, ¿sí? No mayor, no menor, porque en ese caso quedarían valores por fuera, sino la hipótesis nula dice es igual a 100. La hipótesis alternativa establece que es diferente a 100 miligramos. Entonces, ahora, si yo tengo que definir en este caso mis zonas de rechazo, voy a rechazar cuando mi media sea significativamente mayor a 100 miligramos o significativamente menor a 100 miligramos. O sea, cualquiera de los dos resultados, hacia la izquierda o hacia la derecha, me indican una diferencia con este 100. Entonces, en ese caso, cuando vemos este tipo de hipótesis donde se plantea igualdad en la nula, ¿sí?, la igualdad siempre en la nula, y diferencia en la alternativa, nos da este tipo nos define este tipo de zona, ¿sí? Tenemos una zona de no rechazo, que sería la que estaría en el centro, ¿sí?, hacia un valor de la media igual a 100 miligramos, y dos zonas de rechazo, una hacia el lado de los negativos, o sea, lo que sería una media significativamente menor a 100 miligramos,
y otro hacia el lado positivo de la curva, que sería una media significativamente mayor a 100 miligramos, ¿sí? Esta sería la zona de no rechazo de la hipótesis nula y estas dos serían las zonas de rechazo de la hipótesis nula. ¿Qué área estaría representada en esta zona? Si nosotros habíamos definido un nivel de significancia, si recuerdan el alfa, el nivel de significancia de un 5%, esta cola representa el 2,5% o alfa sobre 2 y esta cola el 2,5%, ¿sí? O sea, cada una de estas áreas es mi alfa, ¿sí? El alfa que yo defino, sobre 2. Y este tipo de pruebas en las que tengo dos zonas de rechazo, una a la izquierda y una a la derecha, se denominan pruebas bilaterales, ¿sí? O sea, siempre que tengo una igualdad en la hipótesis nula y una desigualdad en la alternativa. Otro ejemplo de este tipo de prueba bilateral es, por ejemplo, decir la media de una población A es igual a la media de una población B y la alternativa sería la media de A es distinta a la media de B, ¿sí? Siempre miren los signos. Es una prueba bilateral también. Y vamos a ver el caso 5, ¿sí? Que dice la hipótesis nula, dice que la media es mayor o igual a 10, ¿sí? Fíjense nuevamente, mayor o igual, la igualdad en la nula. Esta es la hipótesis que yo voy a someter a prueba, ¿sí? La alternativa va a ser la que complemente esta hipótesis, ¿sí? Son mutuamente excluyentes. Entonces, si esta dice mayor o igual, la alternativa es la que establece que la media es menor a 10, ¿sí? Entonces, en este caso, nuevamente, ¿qué zona me van a definir estas hipótesis? Si yo digo que mi hipótesis nula, la media es mayor o igual a 10, mi zona de rechazo, si yo voy a rechazar esa hipótesis nula, cuando la media sea significativamente menor a ese valor. Entonces, ¿dónde va a estar mi zona de rechazo? Hacia el lado de los negativos, ¿sí? Chequeen siempre esto, que sea coherente la hipótesis que planteo con las zonas de rechazo y de no rechazo en mi figura. Entonces, en este caso, tenemos una prueba unilateral, ¿sí? Que tiene una sola área de rechazo, que está hacia la izquierda, hacia el lado de los menores, y cuál es el área debajo de la curva, ¿sí? De mi zona de rechazo, lo que yo definí como alfa, ¿sí? El 1%, el 5% o el 10% o el porcentaje que haya definido con mi nivel o la proporción que haya definido con mi nivel de significancia, ¿sí? Por ejemplo, 0,05, 5%. Entonces, ¿qué tipo de prueba es en este caso? Unilateral, tenemos la zona de rechazo en una de las colas y en qué cola, en la de la izquierda, entonces es una prueba unilateral a la izquierda. Bueno, con esto espero que puedan resolver el resto de este ejercicio y también los va a ayudar a resolver el ejercicio 3 y el ejercicio 6. Saludos. En este tutorial voy a resolver algunos ítems del ejercicio 5 del trabajo práctico de inferencia estadística. En este ejercicio hay una serie de enunciados, yo traje el A, el B y el C, y para cada uno de esos enunciados ¿sí? Se les pide que realicen el planteo de hipótesis, primero la hipótesis nula, luego la hipótesis alternativa, que indiquen en el caso de hipótesis unilaterales,
también las zonas de rechazo y de no rechazo, ¿sí? O sea, que indique si es una hipótesis unilateral hacia la izquierda o hacia la derecha y realicen el gráfico de la zona de rechazo y de no rechazo. No les pedimos en este caso el gráfico de la hipótesis bilateral porque ya han realizado en varios ejercicios anteriores y siempre va a ser el mismo, ¿sí? Bueno, vamos a ver cada uno de estos enunciados. El primero dice, supongamos que del censo de 1990 sabemos que la talla media de los estudiantes de la Universidad de Córdoba es de 170 centímetros y que su varianza es de 500 centímetros al cuadrado. Puesto que el censo es antiguo, se quiere comprobar si la talla media ha cambiado, ¿sí? Bueno, entonces, en este enunciado lo que se quiere saber, ¿sí? Es si la talla media sigue siendo la misma o si cambió, ¿sí? No nos están dando ningún tipo de información de que quieren saber si aumentó o bajó o disminuyó esa talla o esa estatura de los alumnos, sino simplemente si cambió, ¿sí? Si es significativamente diferente a 170 centímetros. Entonces, ¿cómo se plantea esto? Mi hipótesis nula, que es la que yo voy a someter a prueba, ¿sí? Es la información que tengo y que quiero comprobar, ¿sí? Quiero someter a prueba y saber si esa hipótesis la voy a rechazar o no rechazar. En este caso es que la media es igual a 170 centímetros, ¿sí? Es la información que tengo y que yo voy a someter a prueba en este caso, ¿sí? La hipótesis nula, que se simboliza como H0, dice la media es igual a 170 centímetros. Y la hipótesis alternativa va a ser el complemento de esta, ¿sí? O sea, son mutuamente excluyentes las dos, así que la hipótesis alternativa va a ser que la media es diferente a 170, ¿sí? Entonces, esta es mi hipótesis nula, que dice que la media es igual a 1,70 m y mi hipótesis alternativa puede ser que la media, o sea, que dice que la media es diferente. O sea, si la media es significativamente menor a 1,70 m o significativamente mayor a 1,70 m, va a estar englobada en esta hipótesis alternativa, ¿sí? Bueno, en este caso es una hipótesis bilateral, entonces no es necesario que planteemos la zona de rechazo y de no rechazo, pero si tuviéramos que hacerlo es una curva como las que vimos con dos zonas, ¿sí? de rechazo de la hipótesis nula hacia los extremos y la zona de no rechazo en el centro. Y aquí también les pongo, porque quizás algunos se sientan más cómodos enunciando la hipótesis como un enunciado, ¿sí? En este caso la enunciamos con los símbolos, la media es igual a 170 y acá el enunciado, la talla media es igual a 170 centímetros y la alternativa sería que la talla media es distinta de 170 centímetros, ¿sí? Cualquier forma de enunciar es correcta, ¿sí? Lo que tienen que tener en cuenta es que estas hipótesis sean mutuamente excluyentes, ¿sí? Si aquí dice igual, aquí tiene que decir distinto o diferente. Ahora vamos a realizar el planteo de hipótesis del ítem B. Dice, se quiere comprobar si es cierto que el 65% o más de los miembros de un colegio aportan a la cooperadora, ¿sí? Bueno, en este caso no tengo un valor de media, ¿sí? O una comparación de medias, sino que tengo un porcentaje
o una proporción. Entonces, lo que queremos saber en este caso es si es verdad que 65% o más aporten a la cooperadora, ¿sí? Eso es expresado en porcentaje, o también lo puedo expresar como un valor de proporción o P, que sería 0,65 o más aporten a la cooperadora, ¿sí? Así que si lo queremos expresar con símbolos, quedaría de esta manera la hipótesis nula, ¿sí? Que es lo que me dice el enunciado, P o la proporción de miembros que aportan a la cooperadora es mayor o igual a 0,65, ¿sí? Esta es mi hipótesis nula. ¿Cómo planteo la hipótesis alternativa? Sabiendo que son mutuamente excluyentes. Si la hipótesis nula dice que esta proporción es mayor o igual a 0,65, la alternativa tiene que decir que esta proporción es menor a 0,65, ¿sí? Ahí tengo mi hipótesis alternativa planteada. Si esto les genera complicaciones o les resulta más complejo expresarlo así, también pueden hacerlo como el enunciado, ¿sí? Como lo dice en el ítem B. En ese caso quedaría la hipótesis nula, el porcentaje de miembros que aporta la cooperadora es mayor o igual al 65%, ¿sí? Que es lo que me está diciendo el enunciado. Y la hipótesis alternativa es que el porcentaje de miembros que aporta es menor, ¿sí? Los dos planteos están bien, el realizado con símbolos o con enunciados. Lo que tienen que tener en cuenta siempre que realicen el planteo es, bueno, que la hipótesis nula, que es la que someten a prueba, y que la alternativa, hipótesis nula y alternativa, son mutuamente excluyentes, ¿sí? O sea, si aquí dice mayor o igual, como enunciado o con símbolos, aquí en la alternativa tiene que decir menor, ¿sí? Bueno, y en este caso ya vemos que el tipo de prueba que vamos a tener es una prueba unilateral, ¿sí? Entonces, en este caso también nos pedía el enunciado que marquemos la zona de rechazo y de no rechazo. Si mi hipótesis nula dice que P es mayor o igual a 65, si yo rechazo mi hipótesis nula, quiere decir que P es significativamente menor, o sea, mi zona de rechazo de hipótesis nula tiene que estar, en este caso, hacia la izquierda, ¿sí? Esta es mi zona de rechazo de la hipótesis nula. Entonces tenemos aquí la zona de rechazo que va a tener un área igual al nivel de significancia que yo haya seleccionado, ¿sí? Por ejemplo, 0,05. Y si quieren decir, pueden agregar este tipo de prueba es una prueba unilateral, ¿sí? Pues tiene una sola cola hacia la izquierda o a la izquierda. Bueno, vamos a ver el último ítem, el C. Dice, una compañía se niega a brindar un servicio de transporte asegurando que los empleados de la misma viven a menos de 1,5 kilómetros de la misma. Bueno, me quedo repetido acá. Bueno, viven a menos de 1,5 kilómetros de la empresa o la compañía. Se quiere comprobar si esto es cierto. Bueno, nuevamente, ¿qué me está diciendo el enunciado? ¿Qué es lo que yo quiero someter a prueba? ¿Cuál va a ser mi hipótesis nula? ¿Sí? Lo que me está diciendo es que la distancia media, ¿sí? O la media de la distancia es menor o igual a 1,5 kilómetros. Yo quiero saber si voy a someter a prueba esta hipótesis, ¿sí? Quiero saber si esto es cierto, ¿sí? Si no rechazo o no rechazo esta hipótesis. En este caso, la hipótesis nula dice menor o igual a 1,5 kilómetros, entonces la alternativa, ¿sí? Tiene que decir mayor a 1,5 kilómetros, ¿sí? Entonces ahí tenemos
planteadas la hipótesis nula y alternativa con símbolos. También lo podemos plantear como un enunciado. También la puse aquí, ¿sí? Por si se sienten más cómodos planteándola así. En ese caso, la hipótesis nula es igual a esta. Puede decir, por ejemplo, que la distancia media a la que viven los empleados es menor o igual a 1,5 kilómetros. Y la alternativa, que la distancia media a la que viven los empleados es, acá es no en, es mayor a 1,5 kilómetros, ¿sí? Son mutuamente excluyentes. Cualquier forma de enunciarlas está bien. Nuevamente estamos frente a una hipótesis unilateral. Entonces tenemos que definir la zona de rechazo y de no rechazo, ¿sí? Y decir si es unilateral hacia la izquierda o hacia la derecha. En este caso, mi hipótesis nula dice media menor o igual a 1,5. Entonces, si yo rechazo esta hipótesis, va a ser porque la media es significativamente mayor. Entonces, ¿dónde tiene que estar mi zona de rechazo? Hacia la derecha, ¿sí? Que eso va a ser hacia donde estén los valores mayores, ¿sí? Aquí tenemos el gráfico entonces de mi zona de rechazo de la hipótesis nula, que va a tener un área igual a mi nivel de significancia, y la zona de no rechazo de la hipótesis nula, ¿sí? Si queremos agregar algo más, podemos decir que esta prueba es una prueba unilateral, porque tiene una sola cola, hacia la derecha o unilateral a la derecha. Bueno, espero que esto les sirva para resolver y poder plantear el resto de hipótesis de los ejercicios, de los ítems que tienen a continuación. Saludos.